Los personajes más desperdiciados del anime. Hoy no hay tanto versus, gente. No me apetecía tanto, la verdad. What? No carga. Hola amigos simbolistas, soy Ya Darkraimola. empezamos con que no escucho. Hola amigos simbolistas, soy... ¿Por qué no escucho? ¿Qué? Solo me fa... Tío, utilizo los cascos todo el día, literalmente. Pero cuando digo todo el día, es todo el día. No me pasa nunca. Es entrar a directo y fallan. Están malditos los directos, tío. Tiene que fallarme todo en directo. Es acojonante. Darkraimola y aquí estoy con un nuevo vídeo hablando de tipos de personajes muy específicos, que parece que es una sección del canal que os está gustando bastante. Bueno, en realidad el tipo de personajes del que hablaremos hoy no es tan específico, pues ¿Cuál es un personaje? Personaje desperdiciado sí que hay. ni siquiera es un tipo como tal. Lo verso para el domingo. Sí, el domingo al principio si es el directo largo, ahí podemos ver más cosas. De personajes desperdiciados, es decir, personajes que ya sea por su aspecto, su aura, su caracterización, su introducción, su contexto o cualquier otro motivo, parecían tener cierto potencial que nunca se acabó cumpliendo. Y con potencial me refiero a potencial narrativo. Es decir, Culpa de que Francia, yo creo que sí. podrían haber sido más importantes de lo que tristemente ¿Se fueron en escucha realidad, bajito? o como mínimo podrían haber El resuelto. domingo habrá directo largo, en principio sí. A no ser que diga yo algo, en principio sí que habrá. Las subtramas que se abrían a su alrededor. Bueno, que no se vaya a la luz, o que Pedro Sánchez directamente haga cosas. En el canal ya hablé de los personajes completados, es decir, personajes que en algún momento tuvieron mucha importancia, pero luego pues se quedaron apartados del foco principal. En ese caso se trataban de personajes con los que sí que se aprovechó ese potencial que tenían y que nos dejaron enormes momentos antes de pasar a un segundo plano. Sin embargo, los pobres diablos de los que hablaremos a continuación nunca pudieron llegar a brillar realmente, de ahí que siempre nos quedemos con la amarga sensación de que daban para más. Para empezar, vamos a hablar de un ejemplo bastante curioso y que siempre es muy lamentado en su respectiva comunidad, Shadow Cimmerian de la saga Inazuma Eleven, o Kageto Yamino en japonés. Bueno, ¿este quién es? podría rellenar el Pero vídeo. espera. Este sale en la temporada de los aliens, ¿no? Estoy hablando únicamente Buena, de personajes Haru. de Inazuma Eleven, especialmente si pillamos las sagas Ares y Orión, pero hoy prefiero hablar solo del caso que más me duele, el de Shadow. Seamos claros, la mayoría de Bueno, yo que Inazuma Eleven, yo me he visto solo la principal, la de los aliens y el mundial. Ya todo lo demás que tenga que ver con Inazuma Eleven, ni putísima idea. fans de Inazuma Eleven nos quedamos bastante impresionados por este personaje, principalmente por su diseño, todo edgy y oscuro. Literalmente parecía un Axel Blaze pero más darks, y además pues... Sí, de hecho, no sé si estoy recordando mal, pero este no tenía una técnica como la del Axel, el tornado negro, tornado oscuro, algo así se Se llamaba. llama Shadow, como el puto erizo, ¿qué más podíamos pedir? Hablando únicamente en el contexto del anime, Shadow realiza su primera aparición durante el arco de la Academia Alius. Quiero fuerte Thomas otra vez, Feld, parte de un pequeño grupo de resistencia contra los aliens, prometiendo que se unirían oficialmente al equipo protagonista, el Raimon, cuando estuviesen lo suficientemente preparados. Ahí pudimos ser testigos de su llamativa super técnica. ¿Veis? Sí que era El esto. tornado oscuro, es decir, una versión edgy del icónico tornado de fuego Tal de Axel cual, Blaze. Esto es ya de por sí literalmente. había muchas preguntas. ¿Cómo había conseguido una super técnica así en primer lugar? ¿Cuál era el contexto o historia de este jugador? Sin ¿Es de la primera serie? Ah, es de la primera. embargo, no se aclaró realmente Pero es de la parte de los aliens, ¿no? de nada, y lo único que dejó fue eso, la promesa de que sería parte del equipo más tarde. Desgraciadamente, ese momento no solo nunca llegó, sino que irónicamente el cabrón acabó siendo parte de los Emperadores Oscuros, un equipo formado por todos los caídos y lesionados del Raimon que ahora estaban corrompidos. Ya, vi, esto estaba un poco rotos, tío, en el juego, los hijos putas de estos, tío. Yo es que ya digo, en Inazuma Eleven me acuerdo más del juego. Por la piedra alienígena debido a sus ganas de ser más fuertes. Ok, Haru. Vamos, que la introducción de Shadow solo sirvió para... Por cierto, gente, el vídeo del sábado no va a ser... Hice una encuesta y ganó la de universos random, pero no va a ser el universo random, no por nada, sino porque no me gusta lo que he escrito de guión, así que he hecho otro, que es el spin-off de... El top de las mejores técnicas, ¿no? Es un spin-off de ese que es las peores técnicas de cada anime. No por nada, sino porque tenía ya la idea, tenía los 5 puestos y he dicho de una, que si no, no me da tiempo a grabarlo. De hecho, me ha dado tiempo a grabarlo, me falta editarlo. rellenar ese equipo y que así tuviesen 11 jugadores, dándole Si no fue desperdiciado. Bueno, eso de que no fue desperdiciado se merece su nada. Tras esta tremenda vendida de humo, una nueva esperanza surgió cuando resulta que de entre todos los jugadores de Japón, Shadow fue elegido para participar en las pruebas que definirían a los miembros. En los juegos forma parte del Rainbow desde el primer juego, pero en el anime, seguro que forma parte desde el primer juego, no me suena haberlo llevado. Seguro que forma parte, ¿no será personaje de estos que puedes obtener haciendo misiones o algo así? De la selección de fútbol japonesa, el Inazuma Japón, pero para echar más sal a la herida, la pechofrió tremendamente y no llegó a entrar en la selección, siendo así este el final de su historia. Bueno, realmente sale en el último episodio de la serie original, jugando con el resto de miembros del Raimon, lo cual es un gesto bonito. Es que, míralo. Tío, parecía que tenía 20 años más que los otros personajes. Pero nada, todos sabemos que este tipo daba para mucho más. La dolorosa verdad es que originalmente Shadow era únicamente un personaje secreto del primer Inazuma Eleven, pues la historia de... ¿Veis cómo era
un personaje secreto, ¿vale? No me he equivocado yo. El anime se basa en los videojuegos que salieron antes. Por eso el Tornado Oscuro, porque mira qué chingón tener un personaje secreto con una técnica única, aunque este no tuviese ninguna historia. Luego en Inazuma Eleven 2 y 3 ya le dieron las pequeñas tramas que he explicado, posiblemente debido a lo popular que se hizo el personaje. Qué guapo estaban estos Inazuma Eleven. Tendrán un gráfico culero, pero qué guapos estaban, me encantaban, tío. Antes que no juego horas estos juegos, tío. Su diseño, pero vamos, que sigue sabiendo a poco. Además, Eric Eagle también era un personaje secreto de Inazuma Eleven 1, y luego sí que fue muy En importante. Pokémon, ¿qué personaje está desperdiciado? ¿Pero hablamos de Pokémon o de personaje? Lo que hace el caso de Shadow aún más triste. Dios, su No sé. descripción en el juego dice que es un guerrero nacido de la oscuridad y que su fuerza es portentosa. Y todo eso quedó para siempre oculto Domingo es directo largo, en principio sí. en las sombras sin que pudiéramos verlo. ¡Qué rabia! En fin, vamos ahora con otro caso en el que Mira. seguro que nunca pensasteis detenidamente, pero Pokémon, mira, hablando del Rey de Roma. que sin duda es una de las mayores definiciones de este ¿Cuál tipo Pokémon? ¿Va a poner Pokémon o personaje? de personajes desperdiciados. Así es, nada más ni nada menos que el Primeape de Ash. Y es Hostia, el Prime. Hostia, es verdad que el puto Ash tiene bueno, un Mankey, ¿no? Es un Mankey que evoluciona a Prime, pero evoluciona rapidito, ¿no? Buah, que este Pokémon es un puro mierdón, pero la evolución que le dieron Escarlata del Púrpura a Nihilate, te juro que probablemente es mi Pokémon favorito de tipo lucha. Ha pasado de ser una puta mierda a ser hiper god, super bueno, bueno incluso competitivamente hablando, combinación super god, fantasma lucha, con un lore super guapo, técnicamente muere evolucionando. ¡Buah! que esta putísima bestia fue uno de los primeros Pokémon que Ash atrapó en su primera aventura, cuando recorría la región de Kanto. Siendo inicialmente un Mankey que le robaba la gorra y que se enfurecía con facilidad, acabó evolucionando muy rápido a Primeape. Aparece solo en 2 capítulos. ¡Guau! El ¿Sí? mismo episodio en el que apareció por ¿Solo son 2? vez. A partir de ahí demostró ser un Pokémon poderosísimo, ganando el Grand Prix, un torneo de Pokémon de tipo lucha. Y ya está, ese fue su pick, porque en tan solo 4 episodios desde su introducción, Ash acabó dejándolo con Anthony, uno de los participantes de ese torneo. ¿Por qué? Tío, ¿por qué Ash abandonaba tantos Pokémon? Este hijo puta debería estar denunciado por abandono de animales, Le tío. prometió a nuestro prota que cuidaría muy bien de su monito y lo convertiría en un gran campeón. Ya sabéis, clásico Ash liberando a todos sus mejores Pokémon. Bueno, pero Butterfree era para que follara, ahí se entiende. Nada nuevo, aunque en ese entonces supongo que sí era algo nuevo. Lo cierto es que se puede entender un poco la decisión de separar a Primeape de Ash en la primera temporada debido a lo fuerte que este era, pues habría hecho el viaje mucho más fácil. Así que era lógico apartarlo de la trama en plan lo que hacen con Saitama en One Punch Man. Lo que ya no es tan lógico es que este mono nunca regresase ni nunca se viese si llegó a ser o no un tremendo campeón. Otros Pokémon liberados o dejados Guau, molaría que hubiera vuelto, tío. Ahora fuera de en Nihilate. manos de otros entrenadores, como Charizard o Squirtle, sí que vinieron en varios momentos para ayudar a Ash en combates importantes, pero Primeape nada de nada. De hecho, era raro. Tampoco es un Pokémon muy querido, Primeape, ¿no? Bueno, ahora, ya digo, yo creo que la evolución habrá aumentado bastante su popularidad, porque Nihilate está muy guapo. Pero, siendo sincero, si piensas en Pokémon de Ash, probablemente el último que se te venga a la cabeza sea este tío. Estoy con Darkrai, es un buen ejemplo de desperdiciado, pues que literalmente no te acuerdas de este personaje, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Primeape? Tú piensas Pokémon de Ash y tienes un puñado antes. Incluso algunos que son más... ¿Eh? ¿Te acuerdas antes de ellos, tío? Claro, porque durante años no se sabía muy bien la situación de este Pokémon, pues en algunos openings parecía que estaba en el rancho con los demás Pokémon de Ash, pero luego nunca se le veía ahí en la propia serie. Esto es especialmente doloroso teniendo en cuenta que en los últimos episodios que Ash protagonizó, totalmente llenos de fanservice, Es que en Pokémon hay muchas estructuras oficiales de policías exactamente iguales. Creo que en un capítulo explica que son hermanas o primas o algo así, llegó ¿no? a reencontrarse con todos los Pokémon que había liberado, como Lapras, Butterfree o incluso Pidgeot, otro al que le había prometido regresar a por él. Hostia, el Totodile de Ash era God, eh. Robaba el show cuando salía el Totodile de Ash. Tenía mucha carisma ese puto Totodile. Totodile. Pero el que estuvo esperando décadas. Sin embargo, al contrario que con estos, Ash nunca volvió a ver a Primeape. Es literalmente el único Pokémon de Ash que no sale en toda la temporada. ¿Es el único que no aparece? ¡Ay, Dios, qué triste! ¡Oh! Hostia, Pokémon, eso es ser muy cruel, ser el único, ¿eh? Era Ando el tío de Fue a Baxi. la Hostia, final, sin contar al imagínate. Haunter, que la acompañó brevemente para derrotar Sí, a el tío Sabrina, tampoco que se ese acuerda de incluso nadie, olvidado. ¿no? Pero bueno, digamos que Gengar es su heredero espiritual. En fin, lo bueno es que tanto Pikachu como Ash al menos se acordaron de Primeape en estos episodios finales, de modo que pudimos verlo cuando estos pensaban en todos sus antiguos compañeros. Ah, en bueno, el bueno, episodio bueno. 1221 y 1224, lo que nos permitió poder quedarnos tranquilos al saber que la existencia de Primeape sí fue real y no un delirio colectivo. Y siendo justos, entre estos episodios hay un episodio especial Chikorita era la clave. Totodile era la clave. Totodile me encantaba. protagonizado por el También tuvo un Corphi, ¿sabes? ¿Puede ser? ¿Cómo eso que le falan a las doctoras y a las policías? Nah. Ash alterno ese todo raro, ese que tiene los cuellos con la bandera de España, el que protagoniza las últimas películas, un episodio en el que tiene que lidiar con un Mankey que le roba la gorra, lo que posiblemente sea una referencia directa a Hombre, este es un guiño, personaje, obviamente. pero sigue estando feísimo no haber visto a Primeape como tal en la temporada final, y de verdad que no entiendo el porqué de Pokémon lo esta más duro de la decisión. humanidad.
Tío, lo he estado pensando. ¿Deberían meter a Pokémon el universo en el top de universo más random de la ficción? Es que el problema con ese top es que todos los mundos que estaba poniendo eran muy desconocidos. Y no tiene gracia. Hay que variar un poquito. Deberían meter a Pokémon, porque Pokémon es bastante random, tío. En fin, así... Infernape es la clave. Infernape estaba God también. Que Infernape básicamente tenía un modo Super Saiyajin, ¿no? Que era la habilidad más llamas que se le activaba, ¿no? Y se ponía súper en plan... Todo loco, ¿verdad? Era Infernape, ¿no? Sí. Circunstancias alrededor de este Pokémon, por su fuerza y por no haber aparecido en ni un solo combate importante, considero al Primeape Sí. de Ash un absoluto Haz tú un desperdicio. Corphish, Es ¿no? más, Te teniendo en gustaba ese cuenta que ahora los Corphish, Primeape pueden evolucionar en Annihilate, si algún día Ash reaparece en el anime y no tiene un Annihilate junto a él, será una demostración más Hostia, ojalá. Eso estaría súper badass. Y que fuera mayor, ¿sabes? Que hubiera crecido. de todo el potencial que sigue desperdiciándose con esta pobre Plantas criatura. versus Bien, zombies. toca ahora hablar de uno que puede No ser mal. polémico o quizás no, pero a mí siempre Sí, me ha dado estáis bastante diciendo todos que potencia. sí. Es cierto que si nos ponemos a hablar de personajes Como no ponga Tenshinhan, lo reportamos el vídeo. desperdiciados en Dragon Ball, podríamos mencionar muchos nombres, pero hoy solo diré uno en voz alta. Se trata de Goten, el segundo hijo Nah. Tenshinhan debería haber aparecido. de Goku. La propia existencia de Goten siempre se me ha hecho algo rara, y creo que su diseño original, el ser literalmente igual que Goku chiquito, nunca le ha ayudado a destacar realmente. Y es que el pobre Goten O sea, le durmieron el Pokémon y le dijeron, ¿cómo? parece estar condenado a nunca poder brillar por sí solo, pues su existencia depende totalmente de estar ligado a Trunks, saliendo Ya, Skibidi Toilet también he pensado en meterlo, la verdad. He pensado en meterlo. Lo que pasa es que me da cosa hablar de Skibidi Toilet porque me da... Pero supongo que podría meterlo. Lo que pasa es que del lore de Skibidi Toilet no sé nada. La verdad. siempre en escenas juntos y haciéndolo todo juntos. El problema es que Trunks sí que es un personaje interesante debido a la existencia de Trunks del futuro, retroalimentado. Chaos y Yancha, pero Chaos y Yancha nunca tuvieron nada. Quiero, para mí desperdiciado debes haber demostrado un poco de potencial. Chaos nunca demostró nada más allá de... Nada. Yancha... Tampoco mucho, siendo sinceros. Pero Tenshinhan sí que, joder, ganó a Goku un torneo, tío. Eso es demostrar algo. de este y haciendo que apreciemos Yo más metería la a versión Tenshinhan. chiquita. Además, en Dragon Ball GT, este Trunks fue uno de los protagonistas, mientras que el pobre Goten se quedó en la Tierra sin viajar con los demás. Y bueno, La verdad es que eso estuvo feo. Pero bueno, ya había un familiar de Goku. Pues tenía que haber un familiar de Vegeta, supongo. ahora en Super sí que tuvo un poquitín más de relevancia con el arco de los superhéroes, pero eso, ligado a Trunks y sin tener nada realmente destacable. Daima, una Hombre, pero fue un chat. Y Tenshinhan que diga. Y Trunks un sim. serie en la que todos se vuelven niños, podría haber sido la excusa perfecta para darle más protagonismo. Yajirobe pero contaría. tanto él Ah, como Yajirobe Trunks podría se contar, volvieron y casi ni Yajirobe salieron, sí y que lo podría sé, contar. Digo yo que siendo el segundo hijo del protagonista... Vegeta morado. Raditz, pero Raditz al final se murió, entonces tampoco... pero Up no está desperdiciado. Up no ha salido aún. Up en Z solo sale el final. Y Up en Super... No ha, quiero decir, ha salido, pero no ha salido en su momento. Eso no es ser desperdiciado, es que no ha salido. Siendo alguien con más pasión por el combate que su hermano mayor, no estaría nada mal que en algún momento se cocinase algo con este personaje. Yo que sé, profundizando más en cómo se siente al haber nacido en una familia como la suya, o intentando ganar algo más de independencia. Pero me Profundizando. temo No. que eso nunca se cumplirá y que siempre estará condenado a ser un alivio cómico junto a su amigo Trunks. En fin, al menos Gotenk siempre es divertido de ver. Y ahora vamos con un personaje cuyo potencial siempre me pareció enorme, pero que siento que nunca llegó a cumplir con las expectativas, ni de los fans ni de su autor. Y es que el siguiente en la lista es Sai de Naruto. De nuevo, Aquí estoy de acuerdo, Sai cuando me leí el manga de Naruto, a mí Sai me cayó bien, ¿sabes? Me gustó el personaje. No sé. Era para decirle a Naruto, Naruto, deja de buscar al puto Sasuke. Tu verdadero amigo es Sai. Es un bonachón. Y mira que técnicamente tendría que haber sido malo, ¿no? Porque era espía del pavo. ¿Cómo se llama el pavo este? No me acuerdo. Pero Sai era un buen tío. si hubiese que hablar de desperdicio de potencial en Naruto habría mucho que comentar, pero este es uno de los casos más hirientes para mí. Para empezar, Sai tiene tremendísima introducción en mi opinión, siendo junto a Yamato, otro del que podríamos hablar hoy, los nuevos integrantes del equipo 7. Eso ya de primeras pone una carga gigante sobre el personaje. Claro, es que aparte es del equipo 7, ¿sabes? No es como los otros que son más secundones. Él técnicamente está en el equipo principal. Sai, pues eso lo convierte en el nuevo sustituto de un personaje tan importante y tan querido como Sasuke, pero no solo para Naruto y Sakura, sino para nosotros como espectadores también. Misterioso, con un ninjutsu llamativo y un buen diseño, este personaje lo tenía todo para convertirse en uno de los más... Oye, el diseño creo que a lo mejor se queda un poco plano. memorables si se hubiesen hecho bien las cosas con él, pero desgraciadamente le tocó debutar en uno de los arcos más flojos de Sai le dijo a Naruto que la tenía chiquita, así. No me acuerdo de eso. si es que no es el más flojo. Y mirad, Pero Sai se detonó ahí, no es verdad.
Sai el canon. incluso tenía un pasado muy interesante con todo el tema de la raíz y un conflicto que a mí me llamó mucho la atención y que en la historia de Naruto es especialmente relevante, la idea de tener que suprimir todas tus emociones para ser una herramienta al servicio de tu país, y sin embargo, como que no acabó de funcionar. Prueba de ello es la gran cantidad de personas que o no recuerdan mucho a Sai, o si lo recuerdan es como eso, un simple intento fallido de sustituir a Sasuke. Supongo que podríamos considerar a Sai un personaje completado, porque luego de lo que aprendió en su arco introductorio, que tuvo una conclusión medio bonita con lo del libro y los recuerdos de su hermano, pasó a ser totalmente opacado, pero es que nunca he llegado a sentir que este personaje estuviese cocinado del todo, ni siquiera Estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo con Sai. en el arco de la guerra, cuando finalmente vuelve a tener un mínimo de relevancia para intentar cerrar Sí, la la primera relación vez que se con su hermano, conocen, lo pude así. sentir No como me su gran acuerdo de eso. momento, siendo de nuevo opacado por el momento Ese de sketch en capítulo. Corea. Joder, quiero que os paréis un momento a pensar todo lo que se podía haber trabajado con Sai y las dinámicas que nunca vimos, su relación con Danzo como herramienta de este, su Tal relación cual. con Sasuke como su sustituto, su relación con Yamato por ser los nuevos del equipo, o incluso trabajar más su amistad con Naruto y Sakura. Es más, siendo Deidara un Akatsuki centrado en el arte, podría haberse hecho una rivalidad directa con Sai, pero Uf, hubiera sido una buena, como mucho, tuvimos una pizca de eso en la guerra. Y todo esto no es casualidad. Yo de verdad creo que Kishimoto tenía pensadas grandes cosas para Sai, y por eso había tantos frentes abiertos para él. Pero al ver que el personaje no funcionó mucho entre los fans, pues optó por abandonarlo a medio camino. ¿Os Al casáis menos en lo Aquilla? recompensó dándole a una de las mejores Supongo. minitas. Algo es algo. No. Bueno, sí, probablemente es de las mejores. Bien, ahora pensaba mencionar al pibe este de pelo morado de Boku no Hero, Shinso, un personaje que tiene bastante relevancia en el arco del festival de... Sí, literalmente súper... Porque ese arco es como... Joder, súper importancia, súper importante. Incluso, sí, es con Shinso la primera vez que vemos que sí, ¿no? La primera vez que vemos que el One for All tiene algo más, ¿no? Es la primera vez que vemos a los antiguos portadores, aunque sea un poquito por ahí, ¿no? ¿Verdad? Incluso tiene importancia ahí para Deku. Y después el personaje sí aparece en el momento de la clase B versus la clase A, que te sudan los cojones. Y en la pelea final hace algo contra Gigantomaquia, pero también te suda la polla. Y mira que tenía un queer bien utilizado y bien estratégicamente. Era interesante. Toda clase B, sí, pero la clase B nunca hace nada, entonces no desperdicia. Para mí desperdiciado debes haber aportado algo. deportivo y que tenía un conflicto interesante también, pues nació con un don que todo el mundo pensaba que le empujaría a ser malvado, pero aún así su sueño era ser un héroe de todas formas. Este le pasa un poco como a Shadow. Yo casi me dropeo el festival, no me pues quería extraña. llegar a brillar en la clase principal y formar parte del elenco protagonista, y solo lo logró al final. Al Shinso quizás podríamos considerarlo un personaje completado, pero no me lo parece, ya que para toda la importancia que se le dio, uno esperaría ver un rol más protagónico de su parte en arcos posteriores, e incluso creo que no habría estado mal verlo interactuar con Shigaraki, un personaje que debido al peligroso don que recibió, llegó a la conclusión de que no había más futuro para él que destruirlo todo, mientras que Shinso sí pudo seguir su sueño pese a su don. Supongo que es una interacción que podría haberse dado si todo Boku no Hero no sucediese únicamente en el primer año escolar, pero happens. Cagada tremenda. En fin, siguiendo con los shonens condenados, es Uf, Jujutsu. Todo el caso. ¿A quién va a poner? Es que de Jujutsu se pueden poner a muchos. Quitando Gojo y Sukuna, supongo. Majito creo que más o menos también completa su arco. No sé. ¿A quién va a poner? Ajá, aquí puede poner a cualquiera. obligatorio hacer una parada para hablar de Jujutsu Kaisen. Sí, la verdad es que no tengo ninguna gana de hablar de esta basura en pleno No, Juan Diego, yo no he visto nada de eso. 2025, así que acabemos con esto rápido. Todos, y cuando digo todos los personajes de Jujutsu podrían entrar en esta lista de personajes desperdiciados. Nah, yo quitaría a Gojo. Pero si hay uno que se lleva la palma es por supuesto Megumi, uno de los peores personajes que he visto en mi vida. Sí, es un buen puesto. Es un buen puesto. Megumi, también conocido como el Potential Man, nombre humillante que le dio a la comunidad precisamente debido a todo el potencial que tenía y al doloroso hecho de que no se hizo absolutamente nada con él en toda la historia. Ya hablé en detalle de la pedazo de mierda que es Megumi en el vídeo de los 20 problemas de Jujutsu, y no quiero repetirme, pero ya sabéis, nunca se exploró su relación con sus compañeros, con Gojo, con su hermana o con su padre, nunca llegó a hacer nada relevante en la trama más allá de estar poseído, y para los pibes a los que solo les interesan las peleas tampoco demostró nada en este campo. Vamos, el perfecto ejemplo de la maravillosa escritura de Dongeki Akutami y sin duda uno de los desperdicios de potencial más grandes de la historia del shonen. Y bueno, para cerrar el vídeo de hoy, que perfectamente podría tener 1000 partes más, voy a dar un salto temático y hablaros de la WWE, porque quien me conoce sabe que soy un amante Pues, habría sido bueno que Gege matara a Itadori. de la lucha libre y sobre todo de las historias que se construyen en este mundillo, y por eso no quiero irme sin hablaros de Solo Sikoa. Solo es Vale, aquí sí que no me voy a enterar de nada. dolorosamente uno de los personajes más desperdiciados que he visto recientemente, y no porque sea un gran luchador, porque si hubiese que hablar de desperdicio de talento en la WWE podríamos estar horas también, sino a nivel puramente narrativo, y es que dentro de la historia
Pero que tienen. Aquí tienen lore. Solo Sikoa era algo así como el esbirro de Roman Reigns, quien también es conocido como el jefe tribal por su dominio sobre todos sus primos samoanos, entre otras cosas. Solo era básicamente una bestia sin cerebro al que mandar a pelear y que era papeado siempre. Pero bueno, era algo así como el Majoraga de Roman. Bien, el tema es que cuando Roman perdió el título contra Cody y desapareció durante meses tras ver su racha destruida, Solo se quedó, pues eso, solo. Y en consecuencia se rebeló. Habiendo perdido la fe en su jefe tribal, se autodeclaró el nuevo Sí, jefe lobo. tribal y se sacó de la raja a un montón de primos samoanos más locos. Quito el vídeo. Sí, que casi lo quito porque no me estoy enterando.